Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto el momento exacto en que un corazón roto comienza a sanar gracias a la magia de la televisión y el carisma de una estrella mundial? Prepárense, porque lo que sucedió anoche en la televisión italiana no fue solo un programa más, fue una avalancha de emociones que nos dejó a todos con un nudo en la garganta y, admitámoslo, con un poco más de amor por nuestro querido Can Yaman. Si pensaban que ya lo habían visto todo del actor turco, esperen a escuchar cómo un salto, literal al estudio, y un ramo de rosas rojas cambiaron la vida de una abuela llamada Fina. Estamos hablando del regreso triunfal de Ce Posta per te, el icónico programa de María De Filippi, que este sábado 10 de enero de 2026 nos regaló una de esas historias que se quedan grabadas en el alma. Todo comenzó con una entrada espectacular, digna de una estrella de acción. Can Yaman no simplemente caminó hacia el estudio. Entró con un salto atlético y exagerado que inmediatamente se volvió viral en las redes sociales, demostrando esa energía inagotable que lo caracteriza. Pero detrás de ese vigor físico y esa sonrisa de galán, había un propósito mucho más profundo y conmovedor. Estaba allí por Francesca, Jessica, Noemi y Gabriele, 4 hermanos que han vivido una tragedia que nadie debería experimentar tan joven. En 2010, perdieron a su madre cuando el mayor tenía solo 20 años y el pequeño apenas 4. Su padre, consumido por la depresión, no pudo hacerse cargo, y fue entonces cuando la abuela Fina, con el corazón destrozado pero con una fuerza inquebrantable, tomó el timón de ese barco a la deriva. La historia es desgarradora, amigos. Imaginen a esta mujer, que ya había perdido a una hija, enfrentándose hace 2 años a la pérdida de otra. El dolor de una madre es incomparable, pero Fina no se dejó vencer. Se convirtió en la leona de la familia, un apodo que Can Yaman utilizaría más tarde con una precisión quirúrgica para describir su espíritu. Cuando el sobre se abrió en el estudio, y Fina vio a sus 4 nietos, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y amor puro. «Son mis nietos, los amo mucho», exclamó, y en ese momento, todos supimos que estábamos ante una mujer extraordinaria. María De Filippi, con su habitual tacto, leyó la carta de los chicos, narrando recuerdos de viajes en coche, de una vida humilde pero llena de amor, y como Fina, a la que cariñosamente llamaban Mariscal por su disciplina, fue su puerto seguro en medio de las peores tormentas. Y justo cuando las lágrimas ya corrían por los rostros de todos en el estudio y en casa, apareció él. Can Yaman bajó las escaleras no solo como una celebridad, sino como un admirador más de esta increíble mujer. Con un ramo de rosas rojas en la mano, y cantando la canción Rose Rose de Massimo Ranieri, se acercó a Fina y le entregó un león de peluche. «Porque tú eres una leona», le dijo. La conexión fue instantánea. Fina, quien confesó haberse enamorado de él viendo Pájaro Soñador, Erken Cikus, no podía creer que su ídolo estuviera allí, abrazándola. Pero lo que realmente nos tocó el corazón fue la vulnerabilidad de Can. Lejos de la imagen de superestrella inalcanzable, Can se sentó a su lado y compartió su propio dolor reciente. Nos contó que hace apenas unas semanas perdió a su abuela paterna, una mujer que, al igual que Fina, vivió para sus nietos e hijos. Fue un momento de intimidad brutalmente honesta. Can explicó cómo sus padres se separaron y él vivió con su madre, otra leona, y cómo su abuela paterna fue un pilar fundamental cuando su madre trabajaba fuera de Estambul. Habló de su abuela materna, una antigua cantante que aún vive, tejiendo un puente emocional entre su vida en Turquía y la vida de Fina en Italia. «Ver este amor en las mujeres me hace muy feliz», confesó, y se notaba que no era un guión, sino un sentimiento genuino. Fina, con esa espontaneidad que solo dan los años, le dijo que esperaba que su última serie fuera tan buena como las anteriores, a lo que el público respondió gritando «Sandokan», recordándonos el próximo gran proyecto del actor. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Can, demostrando un respeto profundo por la cultura y el simbolismo, le entregó 2 regalos cargados de significado.
Primero, un anillo de estilo otomano, similar a los que usaban los guerreros y que él mismo usa en su vida privada y en la serie. Se lo dio como un tributo a su espíritu luchador. Te lo doy porque eres una guerrera, le dijo, sellando un pacto de fortaleza entre ambos. Y como si eso no fuera suficiente, sacó un amuleto muy especial, el Nazar Bonku, el famoso ojo turco. Le explicó que en Turquía se regala, para proteger contra la envidia y las malas energías, un gesto de protección para que esta abuela siga brillando sin que nada apague su luz. El final del segmento fue la culminación perfecta de una noche mágica. Los nietos, inspirados por el momento, prometieron cuidar más de sí mismos y pidieron a su abuela que también pensara un poco más en ella. Tu casa siempre será nuestro refugio seguro, le habían escrito, y con esa certeza, el sobre se abrió completamente. Fina pudo abrazar a sus nietos, y Can Yaman, como el caballero que es, la acompañó fuera del estudio, dejándonos a todos con la sensación de que a veces, la televisión sirve para recordarnos que el amor y la familia son lo único que realmente importa. Esta aparición de Can Yaman no solo confirma su estatus de estrella en Italia, sino que nos muestra su lado más humano, sensible y respetuoso hacia los mayores, valores que trascienden fronteras y lenguajes. Pero esperad, porque la velada aún guardaba momentos de pura ternura y realismo que no os podéis perder. Antes de que el gran abrazo final sellara la noche, hubo un instante de complicidad maravillosa que rompió toda la tensión. El nieto Gabriele, con esa sinceridad desarmante que solo se tiene en familia, arrancó las carcajadas del público, y la sonrisa cómplice del propio Can, al prometerle a su abuela que se aplicaría en los estudios y atención al dato, que por fin sacaría la basura sin rechistar. Fue ese toque de realidad doméstica lo que hizo todo tan auténtico, recordándonos que el amor también está en esos pequeños detalles cotidianos. Y como broche de oro para una noche inolvidable, la nieta Jessica dejó a todos sin aliento y con los ojos vidriosos al pedirle a Fina que sea ella quien la lleve al altar en su próxima boda. Fue el reconocimiento definitivo a su papel de madre, padre y abuela, todo en uno. Ver a Can Yaman allí, aplaudiendo estos gestos con esa mirada de orgullo genuino y sin robar protagonismo, nos deja claro que su éxito en la próxima, Sandokan, está más que garantizado. No es solo por su talento o su imponente físico, es porque tiene al público en el bolsillo gracias a su enorme corazón. Italia lo adora, y tras ver cómo trató a la abuela Fina, entendemos perfectamente por qué. ¡Bravo, Can! Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.